Y es momento de iniciar el análisis político del día. Con nosotros frente a frente ya se encuentran el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado Tomás Rivera Schatz. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes, Brenda, un honor compartir contigo. Gracias, gracias. Esto, me recuerdo los domingos de antes. Bueno, vamos a comenzar, ya que nos estamos sonriendo, vamos a comenzar con un tema que me parece que puede traer mucha esperanza a cerca de 180,000 trabajadores. El proyecto que aumenta el salario mínimo a partir de enero debe estar camino a fortaleza. El sector privado, saben que ha objetado que el segundo aumento que entraría en vigor en julio del 2022 sea automático e insisten en que esté sujeto a métricas como ocurriría con el tercer aumento. Aún así, pese a estas objeciones y a las dudas que hay sobre la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, ¿creen que el gobernador debe convertirlo en ley? Mira, Brenda, sí, entiendo que lo va a convertir en ley. Felicito a Héctor Ferrer, hijo, y a Juan Zaragoza y a todos los senadores de todos los partidos que trabajaron en esto y al gobernador por el trabajo en equipo. Es un proyecto que ayuda a hacerle justicia a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. En cuanto a tu pregunta, mira, mi primer trabajo fue a $3.25 la hora cuando el salario mínimo subió a eso. Yo estaba en cuarto año de escuela superior. En aquel momento la empresa privada lloró. Cuando todas las veces que ha subido, la empresa privada ha llorado. No se dan cuenta los asesores a sueldo que tienen, las personas a las que la empresa privada le paga para que diga estas cosas, que los que más se benefician son ellos, porque en Puerto Rico, como trágicamente no hay cultura de ahorro, la gente cobra ese dinero y va y lo gasta. ¿Dónde? En la empresa privada. O sea que no ha habido una sola vez que el gobierno de cualquier partido haya propuesto aumentar el salario, que la empresa privada no llore al respecto y luego se benefician. Solo un segundo, en los últimos 15 años, el ingreso de la empresa privada ha aumentado 30% y el salario promedio ha bajado 4%. Desde mi punto de vista, el salario mínimo federal del gobernador definitivamente va a firmar el proyecto, no hay duda. Creo que es un ejemplo de que la legislatura y el ejecutivo pueden armonizar temas que son importantes para Puerto Rico. Yo coincido que las métricas para el segundo, que no haya métricas para el segundo puede tener una consecuencia quizás no muy positiva, pero no hagamos lo bueno enemigo de lo perfecto. Después de todo, lograr que suba a 8.50, que todavía está por debajo de lo que debería ser el salario mínimo, conforme a los estándares de Estados Unidos, pues es un avance en la dirección correcta y sobre la marcha siempre se puede revisitar el tema para ajustar lo que corresponda ajustar. El gobernador de Puerto Rico sometió un proyecto que era el producto del comité de expertos en este tema, donde había gente del sector privado, del sector público, de todas las corrientes políticas e ideológicas. No le dieron paso en la Asamblea Legislativa, pero el gobernador prefirió que llegara algo que pudiera hacerle justicia al trabajador y me parece que era lo correcto y estoy confiado que lo va a firmar en el día de hoy. Esperemos que en cuestión de horas o durante este fin de semana esos trabajadores reciban ya esa gran noticia. Quiero continuar hablando sobre energía eléctrica porque días después del país sufrir apagones por deficiencia en la generación, lo que precipitó otra solicitud de parte del consorcio Luma para otro aumento tarifario. Trasciende que entonces la Autoridad de Energía Eléctrica suscribió otro contrato con Luma por unos $56 millones, que es adicional al contrato de los $1.500 millones para que les asista en reparaciones relacionadas a la generación. La pregunta es, ¿no son estos pasos que adelantan un monopolio privado? Desde mi perspectiva, sí. Y hay que mantenerlo muy de cerca. Si fuera un monopolio privado, pues obviamente estaría prohibido y el Departamento de Justicia tiene una división para antimonopolios, ¿verdad? Y hay que mantenerlo sobre el ojo. Ahora bien, para mí lo más importante que debe hacer el gobierno es verificar esas métricas de cumplimiento del primer contrato y de ahora del segundo contrato para representar al país, para defender al país. Y número 3, un tema que Tomás ha traído con tanta vehemencia tantas veces y con el que yo estoy de acuerdo, me parece a mí que Luma debe hacer un esfuerzo adicional para traer la gente con experiencia, la gente con capacidad técnica, que antes laboraba en la autoridad y que se tuvieron que ir, porque esos son los que la autoridad necesita. Si esos 56 millones son para traer la gente que es necesario tener, pues entonces tendremos menos apagones en el país. Permítame insertar aquí brevemente, antes de que Rivera Schatz comente, que aparentemente Luma le está exigiendo a los contratistas que a su vez contraten mano de obra de uniones estadounidenses para las tareas, lo que entonces aumentaría los costos de los trabajos. Bueno, Luma ya, ¿verdad?, nos está angustiando a muchos puertorriqueños, pero
Me parece a mí que todos estos temas de la escasez de capital humano, personal técnico especializado que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica y que Luma pudo haber reclutado al principio, y todos los demás problemas de mantenimiento y de infraestructura que hemos escuchado, pues estaban cuando Energía Eléctrica controlaba todo. Puerto Rico va a comenzar a tranquilizarse cuando vea que el gobierno comienza a fiscalizar y a exigirle a Luma que resuelva ya. Cuando el puertorriqueño vea que el gobierno, no la Comisión de Energía, que tiene su propósito, no la prensa y los ciudadanos quejándose, como verdad hacen justamente, cuando los puertorriqueños vean al gobierno insistiendo, fiscalizando y presionando a Luma para que acelere el paso y ubique el sistema eléctrico donde tiene que ubicarlo, a donde se comprometió a ubicarlo, en ese momento vamos a empezar a dejar de hablar de Luma y vamos a tener un mejor servicio de energía eléctrica. Interesante planteamiento, Rivera Schatz. Y quisiera ampliar la discusión que sé que sostuvieron ayer sobre la decisión del Tribunal Supremo que requiere entonces unanimidad en los veredictos para absolver a los acusados de delito. Ahora que se están discutiendo enmiendas a la Constitución, ¿entienden que se debe insertar, reescribir esa sección de nuestra Constitución que estipula que basta que 9 de 12 miembros de un jurado voten de la misma manera, o se debe esperar a que tal vez un acusado impugne esta decisión que pudiera llegar eventualmente al Supremo Federal? Alejandro. Mira, la Constitución dice no menos de 9. Por lo tanto, me parece a mí que sí se puede legislar sin necesidad de enmendar la Constitución. El presidente del Senado, el expresidente del Senado, mencionaba que el cuatrienio pasado había presentado un proyecto de ley que no llegó al escritorio de la gobernadora, que lo va a presentar nuevamente sin haberlo leído. Estoy de acuerdo con que se enmiende. Me parece errada la decisión de la Corte y me parece que pone al fiscal a aprobar culpabilidad y al acusado a probar inocencia. Exacto. Y eso me parece a mí que trastoca el derecho. Estoy de acuerdo con la decisión con la disidente de Luis Estrella y de Ángel Colón Pérez. Radiqué el proyecto, como dije ayer que lo iba a hacer, ya está el proyecto presentado ante el Senado de Puerto Rico, similar al que radicamos el cuatrienio pasado, pero actualizándolo con la terminación. La decisión de la mayoría está fundamentada, no es descabellada. Parte de la base de que en la constituyente se discutió que fuera para absolver o para condenar, tenía que ser uniforme, bien fuera por voto mayoritario o por unanimidad. El issue medular va a ser si en efecto se puede legislar o si hay que enmendar la Constitución. Cualquiera de las dos vías procura tener un sistema de derecho penal, un sistema judicial que esté a la altura de los tiempos modernos. Así que, bien sea por legislación o porque se enmiende la Constitución, Puerto Rico merece tener el mejor sistema judicial del mundo. Y me parece que todo el mundo, hay un consenso bastante amplio en esa dirección y creo que debe considerarse no tan solo la legislación, sino inclusive enmendar la Constitución. Lo que estoy planteando aquí es quizás la posibilidad de que como esta nueva regla entre en vigor desde ya y el secretario de Justicia y el procurador general la aplauden, de manera que van a tratar de ejercerla desde ya con los casos que están pendientes en el tribunal. Así que tal vez en un periodo de meses o un año veamos entonces una persona que se sienta afectada, que le esté impugnando. ¿Se debe permitir que eso ocurra? Bueno, en primer lugar, yo no creo que el secretario de Justicia debe estar para aplaudir debe estar para hacer justicia. Cuando hace un tiempo atrás se decía que se iba a exigir unanimidad para condenar, hubo resistencia en Puerto Rico y terminó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomando la decisión que tomó en Ramos versus Luisiana. El propio caso que se llevó ahora en Puerto Rico podría llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y entonces hacer académico todo lo demás, ¿verdad? Porque entonces sería la decisión que gobernaría sobre ese tema. Pero ciertamente es insostenible desde mi punto de vista que para no culpabilidad se requiera unanimidad. La carga procesal, lo que llamamos presunción de inocencia, no es un muro, ¿verdad?, impenetrable. Es sencillamente una carga que tiene el fiscal de demostrar. El acusado puede cruzarse de brazos y no tiene que hacer nada. Le toca al Ministerio Público, al Departamento de Justicia, aprobar el caso. Así que no es un muro impenetrable, pero ciertamente en un sistema de justicia donde los estándares para privar de la libertad o de la vida a un ciudadano son altos, deben ser altos también los estándares para condenarlo, pero no para absolverlo. Muy bien. García Padilla, ¿desea añadir algo más? Estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que no debería exigirse unanimidad en los casos cuando se va a absolver a la persona, ¿verdad? De nuevo, no se trata aquí de populares y PNP. El juez Luis Estrella fue nombrado por el gobernador Fortuño y escribió una disidente
Me parece a mí que es un tema de una corte muy conservadora, una corte muy de derecha, y como decía ayer, que la gente se lo grabe. Cuando se habla de que se está nombrando a un juez conservador o un juez liberal, este es el tipo de desenlace, ¿verdad? Y Grenda, perdóname, 15 segundos, perdóname, Sí. Alejandro. Esta decisión debilita la institución del jurado, porque más que ponerse a evaluar la evidencia o la prueba, podrían caer en la circunstancia donde uno o dos no están de acuerdo en condenar porque genuinamente creen que no deben hacerlo, y la presión de que si no es unánime podría ser la diferencia para cometer una injusticia. Esta determinación debilita la institución del jurado. Me parece Ok, a mí que de nuevo, tenemos que revisitar estos temas. Yo espero que se pueda, que el análisis verdad, concluya que se pueda hacer por legislación para tener un sistema de justicia más justo, valga la redundancia. Muy interesantes todos sus planteamientos. Gracias por enriquecer la conversación, la discusión de estos temas con su análisis. De parte nuestra, pueden comenzar su fin de semana ya. Que vuelva pronto, Brenda. Claro que sí. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Enseguida regresamos con más de Telenoticias.